En la plaza principal de Guadalajara, una mujer mayor, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas, intenta vender un par de baratijas viejas mientras murmura algo que nadie puede escuchar. A su alrededor, la vida sigue como si nada, pero en su corazón, un grito de dolor está a punto de explotar. En un rincón, un televisor en la vitrina de una tienda muestra a un hombre bajando de un lujoso auto deportivo, rodeado de cámaras y aplausos. Es el jugador de fútbol más querido del país, el hombre que todos quieren ser, pero ella lo mira con tristeza y susurra: «Ese es mi hijo». ¿Quién podría imaginarlo? Un mundo de lujo y fama de un lado, y del otro, la soledad absoluta, de una madre olvidada. ¿Cómo es posible que esta historia, que debería ser de amor y gratitud, se haya convertido en una tragedia silenciosa? Hay secretos enterrados, decisiones que destruyen corazones y una verdad tan desgarradora que nadie se atreve a mencionarla. Hasta ahora, ¿qué llevó a esta mujer a perderlo todo, incluso el amor de su hijo? ¿Es él realmente el villano que todos piensan? Esta es una historia que te hará cuestionar todo lo que crees sobre el éxito, la familia y el verdadero significado del amor. Pero cuidado, cada revelación será más impactante que la anterior. ¿Te atreves a descubrir lo que nadie se atreve a contar? Era una tarde cálida en la plaza central de Guadalajara, un lugar donde el tiempo parecía detenerse entre los acordes melancólicos de los mariachis y el murmullo constante de los vendedores ambulantes. Bajo la sombra de un viejo ficus, una mujer de cabello gris y rostro marcado por el tiempo, conocida como Doña Estela, se encontraba sentada en un banco de madera desgastado. Tenía entre sus manos un cobertor raído y algunas pulseras de bisutería barata que intentaba vender con la esperanza de conseguir unas monedas para comer. Sus ojos, cansados y profundamente tristes, observaban sin ver a los transeúntes que iban y venían. En el escaparate de una tienda cercana, una televisión encendida transmitía las noticias del día, y justo en ese momento aparecía la imagen de Carlos González, la estrella de fútbol más grande de México, descendiendo de un lujoso auto deportivo frente a un estadio repleto. Las multitudes lo vitoreaban, agitando pancartas y camisetas con su nombre. El sonido de los aplausos y gritos se mezclaba con la narración exaltada del locutor. Carlos González, el orgullo de México, llega al partido más importante de su carrera. Un hombre que lo tiene todo: fama, riqueza y el cariño de todo un país. Doña Estela, al escuchar el nombre de su hijo, alzó la mirada hacia la pantalla y por un instante su expresión pareció iluminarse, pero inmediatamente fue opacada por un dolor profundo. Con voz apenas audible murmuró: «Ese es mi hijo, pero él ya no me reconoce». Una señora que pasaba cerca la escuchó. Se detuvo en seco, entre incrédula y escandalizada. «¿Qué dijo, señora? ¿Carlos González es su hijo?». Estela intentó sonreír para desviar la atención, pero su silencio solo avivó la curiosidad de la mujer, que comenzó a hablar en voz alta, atrayendo a otros curiosos. En cuestión de minutos, una pequeña multitud se había reunido alrededor de Doña Estela, quien ahora se sentía atrapada en una tormenta de preguntas. ¿Es cierto que usted es la mamá de Carlos González? ¿Cómo es posible que él viva en una mansión y usted esté aquí vendiendo pulseras? ¿Qué clase de hijo deja a su madre en la calle? Estela intentó mantener la calma, pero sus manos temblaban mientras se aferraba al cobertor. Él tiene sus motivos», respondió con una voz quebrada, aunque sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Alguien en la multitud sacó su teléfono y comenzó a grabar la escena. «Esto se tiene que saber. Miren cómo vive la madre del futbolista más famoso de México». La grabación se hizo viral en cuestión de horas. Lejos de ahí, en su mansión en las afueras de Guadalajara, Carlos estaba sentado en un sofá de cuero, rodeado de trofeos dorados y cuadros con fotografías de momentos gloriosos de su carrera. Frente a él, en una pantalla plana gigantesca, aparecía el video que mostraba a su madre rodeada de curiosos en la plaza. Su rostro se endureció mientras miraba a su agente, que estaba de pie a su lado. «Esto no puede salir de control». «Haz algo para limpiar mi imagen», dijo Carlos con un tono frío y calculador. «Por supuesto, Carlos. Pero no deberíamos...». No hay nada que hablar. Ella eligió su camino y yo elegí el mío», interrumpió, dejando claro que no quería seguir hablando del tema. El agente asintió, aunque parecía incómodo, pero cuando Carlos se quedó solo, su mirada se dirigió hacia un rincón de la sala, donde colgaba un viejo retrato, una foto de su infancia junto a Doña Estela, ambos sonriendo en una humilde cocina de paredes desgastadas. Por un instante, su expresión mostró una grieta en la fachada de indiferencia, pero rápidamente apartó la mirada. De regreso en la plaza,
Doña Estela se levantó del banco y caminó lentamente hacia una esquina menos concurrida, intentando escapar del tumulto. Una joven voluntaria de un comedor comunitario la interceptó. «Doña Estela, ¿quiere venir al albergue? Hoy tenemos comida caliente», dijo con amabilidad. Estela sonrió débilmente y aceptó. «Gracias, hija. Un plato de comida siempre se agradece». Mientras caminaban juntas, la joven le preguntó: «¿Es cierto lo que dicen? ¿Que usted es la mamá de Carlos González?». Estela suspiró mirando hacia el cielo que comenzaba a teñirse de tonos anaranjados. «Él fue mi niño, y siempre será mi hijo, aunque ahora no lo recuerde». La joven no insistió, pero sus palabras quedaron resonando en su mente. Hasta llegar al albergue, Estela se sentó en una mesa sencilla, rodeada de otras personas que, como ella, cargaban historias de lucha y abandono. A lo lejos, un televisor continuaba transmitiendo imágenes de Carlos. En el último plano del día, el ensordecimiento cielo se oscurecía sobre Guadalajara mientras las luces de la ciudad se encendían una a una. En la mansión de Carlos, él miraba su teléfono, donde miles de comentarios criticaban su aparente deshumanización. Al otro lado de la ciudad, en el albergue, Estela compartía un plato de sopa caliente con un niño pequeño que le recordaba a Carlos cuando era niño. La pregunta que quedaba en el aire para todos, desde el público hasta Carlos y Estela, era la misma. ¿Cómo llegaron a este punto? ¿Qué los separó tan profundamente? La plaza de Guadalajara volvía a llenarse con la rutina de la vida diaria, pero el escándalo sobre Carlos González y doña Estela seguía en boca de todos. En redes sociales, en programas de televisión y en los cafés de la ciudad, no se sin hablaba de otra cosa. Mientras tanto, en su mansión, Carlos trataba de mantenerse enfocado en sus entrenamientos, pero la presión mediática era ineludible. Cada vez que encendía el televisor o abría su teléfono, encontraba titulares como «La madre olvidada del héroe nacional» y Carlos González, ¿el hijo ingrato? Pero mientras Carlos evitaba hablar del tema, el pasado comenzaba a emerger como un río desbordado. Flashback: la infancia de Carlos en un barrio humilde de Guadalajara. La vida transcurría entre calles de tierra y risas infantiles. Carlos, un niño delgado de cabello despeinado, corría descalzo detrás de un balón hecho de retazos, soñando con ser como los ídolos que veía en las pequeñas televisiones de las casas vecinas. Su madre, doña Estela, trabajaba incansablemente, limpiando casas y lavando ropa para vecinos, sacrificando todo para darle lo necesario. A pesar de las carencias, Estela siempre encontraba tiempo para alentar a su hijo. Recordaba con claridad el día en que le regaló su primer par de zapatos de fútbol, comprados con meses de ahorro. «Carlos, con estos vas a ser más rápido que todos los demás», dijo, arrodillándose para ajustarle las agujetas. La sonrisa de Carlos iluminó todo el cuarto. «Te prometo, mamá, que voy a llegar lejos. Un día tú no tendrás que trabajar más», respondió con una convicción que le llenó el corazón de esperanza. Las tardes de entrenamiento en el parque se volvieron sagradas para ambos. Carlos jugaba mientras Estela lo observaba desde una banca, orgullosa. Su apoyo era incondicional, pero también firme. «Recuerda siempre, hijo, el talento no es nada sin humildad», le decía con frecuencia. De vuelta al presente en la mansión, Carlos se sentaba frente a su agente y su equipo de relaciones públicas. Todos hablaban a la vez, discutiendo estrategias para reparar su imagen pública. Sin embargo, él apenas los escuchaba. Su mente seguía atrapada en los recuerdos de aquellos días en que la vida era más sencilla, antes de que la fama y el dinero lo alejaran de todo lo que importaba. En otro punto de la ciudad, doña Estela caminaba hacia el mercado junto a una periodista joven que buscaba conocer su versión de la historia. Aunque Estela era reticente, las preguntas de la reportera eran insistentes. «Doña Estela, ¿qué pasó entre usted y su hijo? ¿Por qué están separados?». Estela hizo una pausa con los ojos fijos en un puesto de flores. «Mi Carlos no es una mala persona. Solo que a veces el mundo que lo rodea lo consume», dijo, tratando de protegerlo incluso ahora. Pero sus palabras ambiguas solo avivaron más la curiosidad, un descubrimiento inesperado. Mientras tanto, una periodista investigativa comenzó a indagar más en la historia de Carlos. Entre registros de nacimiento y documentos olvidados, encontró algo que nadie esperaba. Carlos no era el hijo biológico de Estela. Había sido adoptado. Esta revelación, aunque impactante, aún no era conocida por el público. La periodista decidió esperar el momento oportuno para divulgarla, sabiendo que ese secreto tenía el potencial de cambiar todo. Por otro lado, Carlos enfrentaba una tormenta interna. Mientras revisaba viejas fotos guardadas en una caja en su habitación, encontró una que lo detuvo en seco. Era una imagen de él y Estela en un torneo local, su primer campeonato ganado.
En la foto, ambos sonreían, sosteniendo un trofeo pequeño pero significativo. Al dorso de la fotografía, Estela había escrito con letras firmes: para mi campeón. Nunca olvides que el amor y el esfuerzo nos llevan lejos. Carlos dejó caer la foto y se cubrió el rostro con las manos. Las palabras de su madre resonaban como un eco en su mente, recordándole lo lejos que había llegado y lo mucho que había perdido en el camino. El capítulo cierra con una sensación de creciente tensión, secretos enterrados, recuerdos dolorosos y una relación rota que todavía guarda la esperanza de una redención. El sol caía sobre Guadalajara, iluminando las calles abarrotadas de tráfico y el bullicio típico de la ciudad. En su lujosa mansión, Carlos González se encontraba en el gimnasio privado, golpeando un saco de boxeo con fuerza. Su rostro estaba tenso, cargado de emociones que no sabía cómo liberar. Desde que el escándalo de su madre había salido a la luz, la presión de la opinión pública lo asfixiaba. Las redes sociales estaban llenas de comentarios, muchos de ellos crueles. ¿Cómo puede alguien dejar a su madre así? Carlos González, gran futbolista, peor hijo. Ser rico no te hace una buena persona. Carlos apagó su teléfono con frustración. Por más que intentara concentrarse en su carrera, las críticas lo seguían como una sombra. Su agente intentaba tranquilizarlo. Carlos, vamos a arreglar esto. Podemos organizar una donación para algún albergue, algo que muestre tu lado generoso. La gente se distrae rápido. Carlos asintió con un gesto mecánico, pero en su interior sabía que esto no era suficiente. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de su madre en aquella plaza rodeada de curiosos y cámaras, cargando su viejo cobertor. La culpa comenzaba a filtrarse por las grietas de su orgullo. El día a día de doña Estela, mientras tanto, doña Estela había encontrado un refugio temporal en un albergue local. A pesar de las circunstancias, mantenía su dignidad intacta, ayudando a repartir comida y apoyando a otros que compartían su situación. Su carácter bondadoso y humilde la había convertido en una figura querida entre los voluntarios y residentes. Una tarde, mientras pelaba verduras en la cocina del albergue, una joven voluntaria se acercó con un periódico en la mano. «Doña Estela, mire esto. Salió otro artículo sobre usted y su hijo». Estela tomó el periódico y vio una fotografía de ella en la plaza con el titular: «La madre que el ídolo nacional dejó atrás». Suspiró profundamente y dejó el papel sobre la mesa. «No quiero más problemas para mi hijo», murmuró, con la voz entrecortada. La joven la miró con curiosidad. «¿Pero por qué lo defiende tanto? Él no parece preocuparse por usted». Estela levantó la mirada y con una mezcla de tristeza y determinación respondió: «Él es mi hijo. Lo crié con amor y sacrificio. Quizá esté perdido ahora, pero sé que tiene un buen corazón. Solo necesita recordar quién es». Rumores y secretos. Mientras esto ocurría, los rumores sobre el origen de Carlos comenzaban a circular. La periodista que había descubierto su adopción dudaba sobre si revelar la información. Sabía que esto podría cambiar por completo la percepción pública de Carlos, pero también temía el impacto que tendría en doña Estela, quien claramente aún lo amaba. Por otro lado, Carlos intentaba mantener las apariencias. En entrevistas y eventos públicos esquivaba hábilmente las preguntas sobre su madre. «Mi enfoque está en mi carrera y en dar lo mejor a mis fans», decía, aunque la frialdad en sus palabras no convencía a muchos. Sin embargo, cuando regresaba a su casa, la fachada se desmoronaba. En una noche particularmente silenciosa, Carlos entró a su sala de trofeos y miró el cuadro de su madre que colgaba en la pared. Era una pintura antigua de los primeros años de su carrera, cuando aún soñaban juntos con su futuro. Se sentó frente al cuadro en completo silencio y murmuró: «¿En qué momento cambió todo, mamá?». Un enfrentamiento fallido. La periodista finalmente decidió confrontar a Carlos con la información de su adopción. Lo interceptó a la salida de un entrenamiento, grabadora en mano. «Carlos, hay algo que todos merecen saber. Su madre no es su madre biológica. ¿Por qué no ha hablado de esto?». Carlos se detuvo en seco, mirándola con incredulidad y rabia. «No tienes idea de lo que hablas. Esa mujer me crió, y eso es todo lo que importa. No necesito que nadie me dé lecciones de moral». Su reacción, aunque vehemente, mostraba una grieta en su coraza. La periodista se retiró, pero sabía que estaba tocando un punto sensible. Conclusión del capítulo. Esa noche, Carlos se sentó solo en su cuarto, revisando mensajes de su infancia que Estela le había escrito. Entre ellos encontró una carta que decía: «Mi querido Carlos, aunque no llevo tu sangre, siempre llevaré tu corazón. Tú me diste una razón para seguir adelante, y yo nunca dejaré de amarte, pase lo que pase.
Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero rápidamente las limpió, como si se negara a permitir que la culpa lo dominara por completo. Mientras tanto, en el albergue, Estela terminaba de acostar a un grupo de niños contándoles historias para ayudarlos a dormir. Su bondad brillaba incluso en la adversidad, mientras el amor que sentía por Carlos seguía siendo su guía, esperando que algún día él regresara a casa. La mañana en Guadalajara amaneció fresca, con el aire impregnado del olor a pan recién horneado y café de olla. Doña Estela caminaba lentamente por las calles del centro, con la mirada fija en sus pasos. Aunque su vida había cambiado drásticamente, su mente estaba atrapada en un recuerdo que llevaba años guardando: el día en que Carlos llegó a su vida. El encuentro inesperado años atrás, una joven Estela vivía en una pequeña casita de adobe situada en las afueras de la ciudad. Era una mujer trabajadora, acostumbrada a las penurias, pero siempre con una sonrisa para quien la necesitara. Una noche fría de diciembre, mientras regresaba de su turno como empleada doméstica, escuchó un llanto que la detuvo en seco. Siguiendo el sonido, encontró un pequeño bulto envuelto en una toalla, dejado en la puerta de su casa. Al levantarlo, descubrió a un bebé de apenas unos días de nacido. El niño lloraba con fuerza, con las mejillas rojas por el frío. Estela no lo pensó dos veces. «Tranquilo, pequeño, yo te cuidaré», susurró, mientras lo abrazaba contra su pecho. Esa noche marcó el inicio de una vida completamente nueva para Estela. Aunque las dudas y los miedos la asaltaron al principio, nunca dudó de que quería criar a ese bebé como suyo. Lo llamó Carlos en honor a su difunto padre, y desde ese momento se dedicó a darle todo el amor que tenía. Un amor incondicional. Mientras Carlos crecía, Estela hacía lo imposible para que nunca le faltara nada. Trabajaba largas jornadas, pero siempre encontraba tiempo para estar con él, enseñándole valores como la humildad, la honestidad y la gratitud. A pesar de las dificultades económicas, ella lo apoyó en cada uno de sus sueños, especialmente en su pasión por el fútbol. «Carlos, nunca olvides que aunque el mundo te dé la espalda, aquí siempre tendrás un lugar», le decía cada noche, después de contarle historias para dormir. Carlos, en ese entonces, respondía con abrazos y promesas. «Un día voy a comprar una casa grande para los dos, mamá. Tú nunca más tendrás que trabajar». Sin embargo, con los años y el ascenso de Carlos al mundo del deporte profesional, esas promesas quedaron enterradas bajo la presión de la fama, el dinero y las malas influencias. El presente. Una verdad que pesa de vuelta al presente. Estela estaba en el comedor comunitario, sentada junto a un pequeño grupo de voluntarios que la animaban a contar más sobre su relación con Carlos. Aunque trataba de evitar el tema, finalmente accedió. «Carlos no nació de mí, pero él es mi hijo. Lo encontré cuando más necesitaba a alguien, y creo que él también me necesitaba. Eso nunca cambiará». Sus palabras fueron sinceras, pero también dejaron entrever una profunda tristeza. Sabía que el amor que le había dado a Carlos no era suficiente para evitar que él se distanciara. Mientras tanto, los rumores sobre la adopción de Carlos se intensificaban en las redes sociales, generando un debate público sobre su relación con Estela. Algunos lo defendían, diciendo que quizá no era fácil para él enfrentar su pasado, mientras otros lo criticaban duramente por olvidar a la mujer que lo había criado. El enfrentamiento emocional. Carlos, por su parte, recibía estas noticias con enojo y confusión. A pesar de su postura pública de no comentar al respecto, internamente sentía que el peso de sus decisiones lo estaba aplastando. Una noche, incapaz de dormir, revisó sus mensajes archivados y encontró uno de Estela, enviado hace años. «Carlos, no importa cuánto crezcas ni a dónde vayas, para mí siempre serás mi niño. Te amo». El mensaje lo golpeó como un puñetazo al estómago. Se levantó abruptamente, caminando de un lado a otro de su lujoso cuarto, hasta que finalmente tomó el teléfono y marcó un número que no había discado en mucho tiempo. Al otro lado de la línea, Estela respondió con voz suave pero sorprendida. «¿Carlos? Mamá, yo...» Carlos intentó hablar, pero las palabras no salieron. La llamada se cortó abruptamente, dejando a ambos sumidos en un silencio lleno de emociones no dichas. Un paso hacia la verdad. La llamada, aunque breve, encendió una chispa en Estela. Sabía que Carlos estaba luchando consigo mismo, y aunque dolía, decidió no presionarlo. «Solo espero que recuerde que aquí siempre tiene un hogar», murmuró para sí misma mientras volvía a su rutina en el albergue. Por su parte, Carlos se sentía más perdido que nunca, pero la voz de su madre resonaba en su mente como un faro en medio de la tormenta. El secreto de su adopción, ahora tan cerca de ser revelado, era un recordatorio de que su relación con Estela era más que biología.
Era un vínculo construido con amor, sacrificio y esperanza. El capítulo termina con un sentimiento de incertidumbre. ¿Será capaz Carlos de enfrentar su pasado y reconciliarse con Estela antes de que sea demasiado tarde? La noche en Guadalajara caía lentamente, pintando el cielo con tonos anaranjados y violetas. En el albergue donde doña Estela vivía, el bullicio de las personas que cenaban en largas mesas de madera se mezclaba con risas infantiles. A pesar de la calidez del lugar, Estela se encontraba sola en una esquina, doblando ropa donada. Su semblante era tranquilo, pero sus ojos reflejaban una mezcla de nostalgia y dolor. No podía quitarse de la cabeza la llamada de Carlos, tan breve como confusa. Mientras tanto, en su mansión, Carlos caminaba de un lado a otro de su sala, luchando con el peso de su orgullo y su culpa. Miró por última vez el retrato de su madre, colgado en la pared, y tomó una decisión. Esto tiene que terminar. No puedo seguir huyendo, murmuró para sí mismo antes de salir. El reencuentro Carlos llegó al albergue pasada la medianoche, con la capucha de su sudadera cubriendo parte de su rostro para evitar ser reconocido. Respiró hondo antes de entrar y fue recibido por el olor a comida recién preparada y el murmullo de algunas personas que aún conversaban. Preguntó por Estela y un voluntario lo guió hasta una pequeña sala donde ella estaba guardando ropa. Cuando ella, Estela levantó la vista y lo vio entrar. El tiempo pareció detenerse. Carlos, de pie frente a ella, parecía un niño asustado. «Mamá», dijo él con un nudo en la garganta. Estela no respondió de inmediato. Sus manos temblaban mientras dejaba la ropa sobre la mesa. Finalmente dio un paso hacia él. «Carlos, ¿qué haces aquí a esta hora?», preguntó con voz suave, aunque sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Carlos bajó la mirada, incapaz de sostenerle la vista. «Yo vine porque necesitaba verte. Hay cosas que no puedo seguir ignorando». La conversación cargada de emociones, ambos se sentaron frente a frente en un banco junto a la ventana. Carlos, con los ojos vidriosos, comenzó a hablar, su voz quebrada por la emoción. «Sé que te abandoné, sé que te fallé, pero te juro que no ha pasado un solo día en el que no piense en todo lo que hiciste por mí». Estela lo miraba en silencio, permitiéndole sacar lo que llevaba adentro. «Me perdí en este mundo, mamá, en el dinero, en la fama. Me alejé de todo lo que importaba. Pero cuando vi ese video tuyo en la plaza, sentí que algo dentro de mí se rompía», confesó, mientras una lágrima caía por su mejilla. Estela tomó su mano con delicadeza, como si quisiera recordarle que no estaba solo. «Hijo, siempre supe que este camino no sería fácil para ti, pero nunca dejé de amarte, incluso cuando te alejaste. Todo lo que hice lo hice porque te amaba, porque quería que tuvieras una vida mejor». La voz de Estela se quebró mientras hablaba, pero mantuvo la calma. «Carlos, lo único que quiero es que recuerdes quién eres y de dónde vienes. No me debes nada más que eso». El peso del orgullo. Carlos sintió que las palabras de su madre perforaban cada capa de orgullo que había construido a lo largo de los años. Por primera vez en mucho tiempo dejó de lado su máscara de frialdad y se permitió llorar como cuando era un niño. «Perdóname, mamá. Perdóname por todo», dijo, cayendo de rodillas frente a ella. Estela lo abrazó con fuerza, acariciando su cabello como lo hacía cuando era pequeño. «Shh, no necesitas pedirme perdón. Tú siempre serás mi niño». El momento estaba cargado de una emoción tan pura que por unos instantes todo el ruido del mundo pareció desaparecer. Una revelación dolorosa. Mientras se abrazaban, Carlos susurró algo que llevaba guardado en su corazón. «Sé que no soy tu hijo biológico. Lo descubrí hace tiempo, pero tenía miedo de enfrentar la verdad». Estela se separó ligeramente mirándolo a los ojos con ternura. «Eso nunca importó, Carlos. Desde el momento en que te encontré, supe que eras mío. El amor no lo dicta la sangre, sino el corazón. Y mi corazón siempre ha sido tuyo». Las palabras de Estela hicieron que Carlos sintiera un peso menos en el pecho. La revelación que tanto lo había atormentado se desvanecía con la certeza del amor incondicional de su madre. El final de la noche antes de irse, Carlos prometió regresar pronto y encontrar una manera de enmendar sus errores. Estela, aunque llena de esperanza, sabía que el camino aún sería largo. Sin embargo, aquella noche marcó el inicio de algo nuevo. Una reconciliación que parecía imposible, pero que ahora estaba al alcance de ambos. El capítulo termina con Carlos caminando por las calles vacías de Guadalajara, sintiendo el peso de la culpa desvanecerse poco a poco, mientras el rostro de su madre y sus palabras de amor permanecían grabadas en su mente. La mañana en Guadalajara comenzó con un aire de tensión.
Las noticias continuaban explorando cada rincón del escándalo que envolvía a Carlos González y su madre, doña Estela. Los titulares no daban tregua: el hijo ingrato que abandonó a su madre y el ídolo caído de México. Las redes sociales estaban divididas y la presión sobre Carlos era evidente en cada aparición pública. En su mansión, Carlos miraba las críticas en su teléfono, apretando los puños con frustración. No había forma de escapar del juicio implacable de la opinión pública. Patrocinadores importantes le habían enviado advertencias y uno de ellos incluso rompió su contrato. «Esto es un desastre», dijo su agente, dejando caer un documento sobre la mesa. «¿Qué esperabas? ¿Que la gente lo olvidara en un día?». Carlos se levantó bruscamente, derribando un vaso de agua en el proceso. «Ya basta. Estoy harto de que todos piensen que saben quién soy. No conocen mi vida ni lo que he pasado. Sin embargo, en el fondo, sabía que los golpes que estaba recibiendo no eran injustos. Su éxito estaba construido sobre años de sacrificio de su madre, sacrificios que él había ignorado mientras se dejaba consumir por la fama y el lujo. La humillación pública ese mismo día, Carlos tenía un partido crucial. El estadio estaba lleno, pero el ambiente no era el de siempre. Cuando su nombre fue anunciado por el locutor, en lugar de los aplausos ensordecedores que solía recibir, el estadio estalló en abucheos. «Ingrato. Regresa con tu mamá, Carlos. El dinero no compra dignidad». Carlos intentó mantenerse firme, ignorando los gritos mientras se colocaba en posición en el campo. Pero los comentarios no cesaban, y cada mirada desde las gradas parecía una acusación directa. Su desempeño fue errático, y los errores se acumularon. Cada pase fallido y cada oportunidad perdida intensificaban las críticas del público. En un momento clave, Carlos tuvo la oportunidad de marcar un gol decisivo, pero falló de manera espectacular. El abucheo fue ensordecedor. Cuando terminó el partido, su equipo había perdido y Carlos salió del campo cabizbajo, sintiendo el peso de la derrota tanto en el marcador como en su vida personal. La soledad del éxito vació esa noche. Carlos se encerró en el vestuario mientras sus compañeros se marchaban en silencio. La sala estaba en penumbras y el eco de su respiración era lo único que rompía el silencio. Miró sus manos, las mismas que habían levantado trofeos y firmado contratos millonarios, y sintió un vacío abrumador. En su mente, las palabras de Estela resonaban como una herida abierta. «Recuerda siempre quién eres y de dónde vienes». Se derrumbó en el suelo, con las manos cubriendo su rostro. Por primera vez en años, se permitió llorar sin contenerse. No era el llanto de un niño buscando consuelo, sino el de un hombre enfrentando el dolor de sus propios errores. La resiliencia de Estela. Mientras tanto, en el albergue, Estela seguía con su rutina habitual, ayudando a servir comida y consolando a quienes estaban en situaciones aún más difíciles que la suya. A pesar de los rumores y la presión mediática, mantenía su dignidad intacta. Esa noche, mientras miraba las noticias, vio el reporte del fracaso de Carlos en el partido. El comentarista no escatimaba en críticas. «Carlos González está en su peor momento. ¿Será que el peso del escándalo con su madre lo ha vencido?». Estela apagó la televisión sintiendo un nudo en el estómago. Aunque sabía que Carlos estaba pagando por sus decisiones, no podía evitar preocuparse por él. «Dios mío, cuídalo. Él está perdido, pero sé que todavía hay esperanza para mi hijo», susurró, mirando al cielo con lágrimas en los ojos. Un paso hacia el abismo, Carlos regresó a su casa esa noche, pero la mansión tan llena de lujo le pareció un lugar frío y vacío. Caminó por los pasillos, observando sus trofeos y fotografías, pero todo lo que antes le daba orgullo, ahora lo hacía sentir insignificante. Se detuvo frente al cuadro de su madre y lo bajó de la pared. Lo sostuvo en sus manos por un momento antes de hablar, como si Estela pudiera escucharlo a través de la imagen. «Mamá, no sé si pueda arreglar todo esto. No sé si lo merezco». La soledad lo envolvía como nunca antes, pero en el fondo de su corazón comenzaba a formarse una pequeña chispa de arrepentimiento. Sabía que no podía seguir ignorando el daño que había causado, tanto a su madre como a sí mismo. El capítulo cierra con Carlos sentado en la oscuridad, sosteniendo el cuadro de Estela mientras las lágrimas caen silenciosamente por su rostro. El peso de su caída lo empuja hacia un abismo emocional, pero una pregunta queda en el aire. ¿Tendrá la fuerza para levantarse y buscar el perdón? El amanecer en Guadalajara trajo consigo un aire fresco, como si el mundo estuviera dispuesto a dar una segunda oportunidad. Carlos González, después de una noche en vela, despertó con un propósito que no sentía desde hacía años. Miró el retrato de su madre que había dejado sobre la mesa y respiró hondo. Sabía lo que tenía que hacer, pero no era una tarea fácil. Su corazón estaba dividido entre el miedo al rechazo
y la esperanza de que aún pudiera reconstruir el vínculo con doña Estela. Durante tanto tiempo había evitado enfrentar sus errores, pero ahora, con su carrera en caída libre y su conciencia pesando como nunca, sabía que ya no podía huir. «Es ahora o nunca», murmuró mientras tomaba las llaves de su auto. El regreso al albergue, el trayecto hasta el albergue fue lento. Las calles de Guadalajara parecían más ruidosas que de costumbre, como si reflejaran el caos en su mente. Al llegar, Carlos estacionó a una distancia prudente y observó el lugar desde lejos. El humilde edificio irradiaba una calidez que contrastaba con el frío mármol de su mansión. Desde la ventana pudo ver a Estela organizando bolsas de ropa donada. A pesar de su edad y las dificultades que había enfrentado, su postura era firme y su rostro irradiaba una fuerza que Carlos admiraba profundamente. Se quedó ahí unos minutos dudando, hasta que finalmente reunió el valor para entrar. Cuando Montesís cruzó la puerta, todos en el albergue lo reconocieron de inmediato. Un murmullo recorrió el lugar como una ola. «Es él, Carlos González. ¿Qué hace aquí?» Pero Carlos no prestó atención. Sus ojos estaban fijos en Estela, quien, al levantar la vista, se quedó inmóvil. Durante unos segundos, madre e hijo se miraron en silencio, como si el tiempo hubiera retrocedido hasta el momento en que él era un niño corriendo hacia sus brazos después de un día jugando fútbol en el barrio. «Mamá», dijo finalmente, con la voz quebrada. Estela dejó caer la bolsa de ropa que tenía en las manos y caminó hacia él, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Carlos, ¿qué estás haciendo aquí?» El desahogo emocional. Carlos no pudo contenerse más. Cayó de rodillas frente a su madre, ignorando las miradas curiosas de los demás. «Perdóname, mamá. Perdóname por todo lo que te hice. Por olvidarme de ti. Por dejarme cegar por el dinero y la fama. Yo no merezco tu amor. Pero no puedo seguir sin intentar arreglar las cosas». Estela, sorprendida pero profundamente conmovida, se arrodilló junto a él y tomó su rostro entre sus manos. «Carlos, hijo, yo nunca te he dejado de amar. Siempre. He sabido que tienes un buen corazón, aunque a veces el mundo te haga olvidarlo». Ambos se abrazaron con fuerza, mientras las lágrimas corrían libremente por sus rostros. Fue un momento tan puro que incluso los demás en el albergue se quedaron en silencio, respetando la reconciliación que se llevaba a cabo ante sus ojos. Una confesión inesperada. Tras calmarse un poco, Carlos tomó la mano de su madre y la guió hacia un rincón más privado. Sentados en una vieja banca, respiró hondo antes de confesar algo que había guardado por mucho tiempo. «Mamá, descubrí que no soy tu hijo biológico. Lo supe hace años, pero no supe cómo enfrentar esa verdad. Pensé que me alejaba de ti porque no era digno de tu amor». Estela lo miró con ternura y suspiró profundamente. «Carlos, el día que te encontré en mi puerta, eras solo un bebé indefenso, pero desde ese momento supe que eras mi hijo. La sangre no define el amor. Lo que importa es que tú me diste una razón para seguir adelante, para ser fuerte. Tú siempre serás mi hijo y eso nunca cambiará». Las palabras de Estela derrumbaron las últimas barreras que quedaban en el corazón de Carlos. Por primera vez sintió que podía perdonarse a sí mismo. El gesto inesperado antes de marcharse. Carlos reunió a todos los residentes y voluntarios del albergue en el comedor. Con la voz firme, aunque aún cargada de emoción, anunció: «Quiero hacer algo por este lugar, por todas las personas que han estado aquí para mi madre cuando yo no lo estuve. A partir de hoy financiaré un nuevo albergue que llevará su nombre, Casa Estela». Los aplausos y las exclamaciones de gratitud llenaron el lugar. Estela, con lágrimas en los ojos, se acercó a su hijo y le dijo: «No necesitabas hacer esto, Carlos. Pero si esto es lo que tu corazón te dicta, entonces hazlo con amor. La redención es anoche». Carlos y Estela compartieron una cena sencilla con los demás. Entre risas y anécdotas del pasado, parecía como si el tiempo perdido estuviera comenzando a recuperarse. El capítulo concluye con una escena llena de esperanza. Carlos jugando fútbol con los niños del albergue, mientras Estela lo observa desde una banca, con una sonrisa de orgullo y amor. En su corazón, sabe que aunque el camino para sanar completamente aún será largo, esta vez Carlos está dispuesto a recorrerlo. Guadalajara amanecía con un cielo despejado, como si la ciudad misma celebrara el nuevo capítulo en la vida de Carlos y doña Estela. A pesar de las heridas del pasado, el vínculo entre madre e hijo había renacido con una fuerza que ninguno de los dos había anticipado. En el centro de la ciudad, donde antes Estela había sido vista vendiendo pulseras para sobrevivir, ahora se alzaba un gran cartel que anunciaba la inauguración oficial de Casa Estela, un albergue construido con el apoyo financiero de Carlos, pero guiado por los principios y la bondad de su madre.
La inauguración, el día del evento, la plaza se llenó de personas, familias, niños, voluntarios, periodistas y fanáticos que seguían la historia con atención. Estela, vestida con un sencillo traje azul que resaltaba su dignidad y humildad, estaba sentada en el escenario junto a Carlos. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no mostraban tristeza, sino orgullo. Carlos se levantó y tomó el micrófono. Había ensayado su discurso durante días, pero en ese momento dejó que su corazón hablara. Hace unos meses yo estaba perdido. Pensé que mi éxito lo era todo, pero olvidé lo más importante: las personas que me ayudaron a llegar hasta Tenzin aquí, en especial mi madre. Ella me enseñó lo que significa el sacrificio, la humildad y el verdadero amor. Este lugar, Casa Estela, no es solo para ella, sino para todas las personas que alguna vez sintieron que no tenían un lugar en el mundo. Aquí siempre habrá un hogar. El aplauso fue ensordecedor, pero lo más significativo fue el abrazo que Carlos y Estela compartieron frente a todos, madre e hijo, unidos por el amor incondicional que había sobrevivido a los peores momentos. El impacto de Estela las semanas que siguieron a la inauguración fueron un testimonio de lo que el amor y la redención podían lograr. Estela se convirtió en una figura querida en la comunidad no solo por ser la madre de Carlos, sino por su dedicación a ayudar a quienes llegaban a Casa Estela. Organizó talleres, distribuyó comida y sobre todo ofreció palabras de esperanza a quienes creían que ya no tenían nada. En una entrevista para un programa de televisión, Estela dijo con humildad: "Lo que pasó con mi hijo y conmigo no, es solo nuestra historia. Es la historia de muchas madres y padres que luchan por sus hijos, y de hijos que a veces se pierden en el camino. Pero siempre hay una forma de volver a casa, porque el amor nunca se apaga". Sus palabras conmovieron a toda una nación. Casa Estela no solo era un refugio físico, sino un símbolo de que la reconciliación y el amor eran posibles, sin importar cuán rotas estuvieran las relaciones. El renacimiento de Carlos, por su parte, Carlos encontró un propósito más profundo en su vida. Aunque continuaba jugando fútbol, ahora dedicaba tiempo a visitar el albergue, entrenar a niños de escasos recursos y compartir su historia en conferencias motivacionales. Ya no era solo un ídolo deportivo, era un hombre que había aprendido a valorar lo que realmente importaba. En uno de los entrenamientos con los niños, Carlos regaló a un pequeño su medalla de campeonato. "Recuerda, lo más importante no es este trofeo, sino el esfuerzo y el amor que pongas en todo lo que hagas", le dijo, recordando las palabras que Estela le había enseñado años atrás. El epílogo emocionante del capítulo finaliza con una escena que encapsula el legado de Estela. En un partido amistoso organizado en el campo del albergue, Carlos lidera a un equipo de niños, mientras Estela observa desde la banca. Las risas, los gritos y la energía llenan el ambiente, pero lo que más resalta es la conexión entre madre e hijo. La cámara se detiene en Estela, quien, con los ojos llenos de lágrimas, sonríe mientras murmura para sí misma: "Dios mío, gracias, mi hijo volvió a casa". La narración cierra con estas palabras: "A veces los caminos de la vida nos alejan de quienes más amamos, pero el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Porque no importa cuánto tardemos, el hogar siempre está donde está, el corazón". La imagen final muestra a Carlos levantando a un niño en sus brazos mientras Estela lo mira orgullosa. En ese momento no hay pasado ni errores, solo amor, esperanza y un nuevo comienzo. Si llegaste hasta aquí, cuéntame qué te pareció esta historia en los comentarios y suscríbete al canal. Hasta la próxima.